Hola a todos y todas, bienvenidos a la Parsimonia del Caos. Aquí desde los estudios de Music with Chops, yo soy Felipe Lorrieta, quien habla y quien es uno de los conductores de este programa, así como también tenemos a nuestro otro conductor, Esteban Abarca. Muchas gracias, Felipe. Tercer capítulo ya de Parsimonia del Caos. Hoy día vamos a tener un tema muy interesante que tiene relación con la consultoría estadística, pero también tiene una tangente muy bonita de cómo esta consultoría estadística se puede llevar a las redes sociales. Entonces, preguntas del tipo, ¿qué características tienen las soluciones para un problema estadístico? ¿O qué errores pueden ser los más comunes cuando llegan personas a pedir este asesoramiento, ¿cierto? O también la pregunta de las características que tiene difundir por redes sociales la estadística como tal. Son algunas de las dudas que nos queremos plantear en este capítulo inicialmente. Pero es difícil el perfil. No sé, Felipe, si conoce a alguien que nos pueda ayudar. Sí, hoy día estamos muy contentos, la verdad, porque tenemos una invitada que nos vino a acompañar desde regiones, en nuestra primera visita internacional, inter, internacional. Em, Está con nosotros además, y estamos súper contentos que haya aceptado nuestra invitación, Natalia Rojas Garrido, que es administradora pública de la Universidad de Chile, licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales con mención en Gestión Pública. Desde su año de formación universitaria se vinculó el área de la estadística como ayudante de cátedra, participando además en consultoría y estudios relacionados con políticas públicas. Ha impartido muchos cursos de estadística básica, estadística aplicada, diseño organizacional, gestión de procesos, tecnología y sistemas de información, entre otras asignaturas en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. Actualmente, además, es fundadora de Estudio Varianza, consultora desde la cual apoya a organizaciones, estudiantes de posgrado, analistas de datos e investigadores en la comprensión y análisis estadístico. Asimismo, se ha consolidado como una destacada divulgadora de la estadística en redes sociales, donde comparte contenidos educativos con una comunidad de más de 63.000 seguidores en Instagram. Hola Natalia, bienvenida a la Parsimonia del Bienvenida, Caos. Natalia. Hola chicos, hola Felo, hola Esteban. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es muy divertido juntarme a conversar y hablar de estadística, así que muchas gracias nuevamente y felicitarlos también por esta iniciativa. Me pareció genial cuando nos contactamos. Creo que hay mucho para hablar sobre este tema y uno pensaría que es un área como muy de nicho, muy no tan conocida, y es sorprendente el interés que hay en mucha gente sobre estas temáticas. Entonces, los felicito por esta iniciativa como de divulgación. Muchas gracias, Natalia. Ya partamos, metemos en terreno inmediatamente. Cuando te presenté, claro, tú tuviste una formación de administradora pública. Entonces, la primera pregunta que nace aquí, supongo de nuestros espectadores, quienes nos ven, quienes nos escuchan, es cómo una administradora pública termina convirtiéndose en una referente de la consultoría estadística. Buena pregunta. Y es divertido ver ahora como el camino hacia atrás. Pero sí, efectivamente, yo estudié administración pública en la Universidad de Chile. Y a mí me costó mucho elegir qué estudiar, porque me gustaba todo en el colegio. De hecho, hice como un año de la especialidad, que cuando, no sé si todavía es Mm, así, pero que eliges como un área Como un bachillerato. en el colegio, en la Ah, en el media. colegio, Claro, ya, yo sí. hice como el de matemática ¿Ya? y después me cambié al de historia y filosofía porque todo me gustaba. Y elegí mi carrera porque era una carrera que incluye muchas disciplinas, como Claro. economía, estadística, ciencias sociales, sociología, ciencia política. Y cuando me encuentro con la estadística en los primeros años de la carrera, el primer año creo Mm, que, como en la mayoría, me encantó porque dije, este es como el match perfecto, como que hay números, matemática, pero en el caso de mi carrera aplicado a algo súper social. Entonces yo como que aluciné. O sea, no entendí mucho sí. porque como que era medio enredado, ahí de repente el estilo de, como para aprenderlo, y aparte que uno es súper chico igual cuando tiene sus primeras clases de estadística, pero me gustó ese mix. Mm.
Y claro, efectivamente me gustó mucho, le puse harto tiempo como para estudiar. Más que me gustó, como que me obsesioné. Me dio La como la estadística. obsesión con la estadística. Me parecía fascinante en el contexto de las políticas públicas, cómo una persona, en mi caso, en esa época de 18, 19 años, en mi computador puedo tener los datos Mm, para conocer, no sé, con la encuesta Kaizen, como tener una muestra y poder saber qué es lo que está pasando en un país completo de 16, 17 millones de habitantes en ese momento. Era como, wow. sí, Y la eso estadística tiene me... como esa cosa yo siempre la presento así como, te gusta la matemática, pero además te gusta otra cosa, como que no es, o sea, si quieres estudiar matemática, estudia ingeniería matemática, pero si te gustan muchas cosas, como que la estadística calza perfecto porque la voy a Claro, aplicar en todo. claro, yo siempre, bueno, aparte de la consultoría, me dedico mucho también a la docencia y siempre le parto, o sea, cuando tengo como mi chance de enamorar a la gente con la estadística, les digo, la estadística es una herramienta para generar conocimiento e información. O sea, hay cosas que no sabemos, hay preguntas que todavía no tienen una respuesta y la estadística es una herramienta para generar ese conocimiento. ¿Y Claro, quiénes necesitan conocimiento? Todos, o sea, en todos. todas las disciplinas, Y donde hay datos en todos lados en también. todos lados, porque al final el dato es, siempre digo que es como transformar una parte de la realidad, como que le tomas una foto del lenguaje de datos, te lo traes a tu computador y tú en tu computador con los datos puedes conocer esa realidad y generar información. Entonces, a mí estudiando administración pública me fascinó mucho por eso. Entonces me estudié mucho, hubo unos concursos para ser ayudante, yo postulé, quedé. Después mi profe me recomendó con los otros profes de estadística para ser sus ayudantes después. Entonces ahí me transformé como en la ayudante de estadística en la escuela. Todos te conocían como la ayudante de estadística. Claro, claro. Te sientes famoso. Y sí, de hecho yo, por ejemplo, estaba yo cursando 5 asignaturas y era ayudante de 5 5 más. cursos de estadística, tanto en la Chile como también fui ayudante en otras universidades donde hacían clases mis profes. Entonces, y después me contrataron de profe, como que nunca dejé ese camino y producto creo de esa experiencia siendo ayudante de mucha gente y de haberme creado como ese perfil, mis compañeros me comenzaron a recomendar con su primo, su vecina, Mm, como que siempre que escuchaban que alguien estaba sufriendo con la estadística, es como, oh, hay una chica en mi escuela que es la ayudante de estadística. Y por ahí empezó un poquito el camino de la consultoría, junto con que tuve la fortuna de tener dos muy buenos profesores, dos mentores, Rodrigo Salas y Nicolás Alvear, que ellos son administradores públicos también, que también se fueron por la estadística. De hecho, éramos como tres generaciones, porque ah, Rodrigo fue profesor de Nicolás y Nicolás fue mi profesor, y ellos trabajaban en esa época como consultores en políticas ya. públicas para el BID, para el Banco Mundial, para distintos ministerios, y ellos me dieron la oportunidad de como trabajar con ellos. Yo digo, esa es mi época de obrera de los datos, Mm. porque era como, Nati, ¿tienes tiempo para limpiar una base de datos? Son como 600 registros de otros que hay que categorizar. Y yo, sí, siempre Sie- tengo tiempo para la Siempre hay tiempo. estadística. Natalia, te queríamos preguntar actualmente, como para entender un poquitito el trabajo que estás realizando, como cuál es tu público objetivo o qué perfil de persona llega un poco a tus consultorías, a tu asesoría o te piden como docencia y más o menos como en qué temáticas como para encuadrar Sí, actualmente. sí, yo trabajo, bueno, en Estudio Varianza, que es nuestra plataforma, ¿cierto? Que la creé el año 2020. Ayudamos específicamente a profesionales que en su trabajo les toca trabajar con datos. O sea, hacen otras cosas, pero una de las cosas que tienen que hacer tiene que ver con datos. Y esto en todas las áreas, médicos, enfermeras, ingenieros, agrónomos, etcétera, y que tienen como además un gustito como por investigar y analizar, tienen ese perfil. Y también, bueno, investigadores, gente que se dedica a la academia, a la investigación, muchos profesores también. Tenemos hartos profesores de estadística, matemáticos que también apoyamos. Y es como este perfil, es un perfil de persona muy, siempre digo, que me encantan porque son de países distintos, disciplinas distintas, pero nos parecemos todos mucho en tener esa cualidad
de ser en el lugar de trabajo el que no se queda conforme cuando se hace una pregunta y le dicen por qué sí. O siempre se ha hecho así. Y eres como, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? Como que quiero entender más y necesito herramientas para profundizar en algún problema y ahí a ellos les llegan en algún momento a decir como la estadística y el análisis de datos es esa herramienta y claro, se acercan para a veces para como asesorías, consultorías y en otras ocasiones porque quieren aprender ellos a dominar esta herramienta. O sea, tú estudiaste, claro, algo relacionado a políticas públicas, pero finalmente con la estadística has terminado trabajando, me imagino, en cosas de salud, en Sí. cosas de, no sé, delincuencia, en cosas, no sé, hasta dónde ¿qué es lo más raro que has analizado? Uy, de hecho eso me encanta porque nunca dejo de sorprenderme. De hecho, mira, siempre cuento esta anécdota que yo aprendí estadística en el contexto de las políticas públicas y siempre digo que es como el origen de la estadística, pues sí, es estadística por el Estado, porque se usaba en los estados para saber cuántos somos. Y me acuerdo que una vez andaba caminando cerca del Cerro San Cristóbal y había una charla sobre el canto de las aves. Mm. No sé, me gustan los pajaritos, entonces dije, tenía tiempo, Me como que quedo. me metí y en esa charla, en esa época yo estaba estudiando en la universidad y hablaban del canto de los pájaros, etcétera, y después pasa una parte de la charla de cómo hacían el análisis estadístico del canto de las aves, como Mm, de la frecuencia de las aves y con la desviación estándar podían determinar como, no sé si se dicen, no son manadas, son bandada, ¿no? bandadas, Cuando son creo. pájaros, sí. Como que es el mismo canto, pero por 0,09 diferencia de desviación estándar, son bandadas distintas y así las siguen cómo se mueven. Y yo así como, Las podía agrupar y claro, acercar. y es como la misma estadística que nosotros usamos para, no sé, analizar la pobreza, la educación, la usan para los pájaros. Y claro, eso a mí me voló la cabeza y ahora trabajando, no sé, me sorprenden mucho los análisis que se hacen en lingüística, Mm, los análisis estadísticos del uso de las palabras. Eso he trabajado con un académico de la Universidad de Chile también, que analizan el uso de ciertas palabras, marcadores del discurso, como el po, viste, cachai, no sé qué, y así se puede como estudiar el uso del español en toda Latinoamérica. Bueno, en medicina es como bastante tradicional, pero sí, el otro día estaba hablando con una investigadora que analiza en Costa Rica, por ejemplo, hay un tipo de ave que se come un caracol, que es una plaga. Entonces están analizando, y es como, me encanta porque vuelvo a esa época como del colegio, que todo me gustaba y me daba mucha ansiedad y frustración como tener que elegir una carrera, una disciplina si yo quiero estudiar de todo. Y yo ahora soy muy feliz así es. porque con mi trabajo todas las semanas tengo que aprender de todo porque para poder asesorar Mm, un proyecto tengo que estudiar todo el diseño del estudio, las claro, variables, el contexto. Entonces es un constante aprendizaje. súper. ¿Y cómo nació la idea de crear contenido sobre estadística en redes sociales? Eh, ¿Cómo llegaste de la consultoría a las redes sociales? Sí, fue interesante. Yo siempre digo que mi camino en redes sociales como que no partió de cero, partió de -1, de -2 porque no me gustaba Ah, nada. Yo, o sea, tenía redes sociales personales para hablar con mis amigos, pero no no, eres de grabarte no, de para subir. nada, no, para nada. Y tampoco entendía. O sea, yo siempre digo como que me cuesta entender las redes sociales a veces de los humanos, como en la vida real. Como además en una aplicación menos cachaba como los códigos y todo eso. Pero claro, lo que pasó fue que el año 2020 yo decido como darme la chance o la oportunidad de dedicarme a esto porque para mí siempre la estadística era como, entre comillas, mi hobby ñoño, mi hobby nerd. O sea, yo trabajaba en cosas relacionadas con mi carrera, gestionando proyectos, temas como de políticas públicas, etcétera. Y en mi tiempo libre siempre estuve asesorando alguna investigación, haciendo clase en alguna universidad, pero nunca me lo planteé como dedicarme a esto como carrera. Entonces el año 2020 con la pandemia pasan cosas, proyectos se suspenden, se caen y tenía como que generar ingresos y trabajar en algo. Y yo siempre además he trabajado independiente. Y ahí fue como que justo en ese momento estaba dando clases
asesorando varios proyectos y fue como, ¿y por qué no me dedico a esto? Entonces me di como esa chance y claro, el primer año era muy como con referidos. O Mm, sea, siempre eso le agradezco mucho a mis compañeros de ahí de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile porque me recomendaban mucho. ya. Y después las mismas personas me recomendaban, entonces lograba funcionar como con ese boca a boca, pero como para el hobby, entre comillas. Pero si ya quería como dedicarme a esto, que sea mi fuente principal de ingreso y tener estabilidad, se hizo necesario como que más personas sepan que yo existo, que sé lo que sé y que les puedo ayudar. Y ahí inició el camino en redes sociales el año 2020, con el primer año muy difícil, muy difícil porque no entendía mucho. Sí, o sea, ahora tenéis más de 63.000 seguidores, como decía en la introducción. ¿Qué momento como que explotó? Porque claro, uno parte, por ejemplo, nosotros ahora tenemos 100 seguidores, con todo, con toda Sí. nuestra... Estamos muy felices por eso. Pero ¿en qué momento esto explota? ¿En qué momento pasáis de 100 a 63.000? Bueno, en mi caso, sé que hay personas que de repente tienen videos que se hacen virales o incluso uno puede como planificar estratégicamente la viralidad. Y hay cuentas que crecen en muy poco tiempo. No es mi caso. No, nosotros hemos crecido así como de a 500 a 500 lentamente, Con eh, harta paciencia. con mucha paciencia. Yo creo que ha sido más el trabajo continuo, Mm, porque desde que abrí la cuenta, bueno, el primer año como que, de hecho cuando abrí Instagram fue unos meses, un año antes del boom de estos videos cortos. ya. Antes Porque del no sé TikTok. si recuerdan, niños, que antes, antes las redes sociales eran como con Con imágenes. las fotos, ¿no? Así, Y claro, hace unos 4 o 5 años cambió al formato video video corto. corto. Claro. Entonces, en el periodo como de imagen fue bien lento, la Ya, verdad. Pero tenía una comunidad pequeñita, pero con eso yo, cuando tenía 1000 seguidores, me permitía claro. vivir de esto, hacer asesorías, hacer clases, etcétera. Y desde que cambia Instagram, bueno, y también tenemos TikTok Sí, sí, TikTok. También lo vimos, y también lo... YouTube, y estamos ahora en todos lados, cuando empieza el formato video, en mi caso fue bueno porque a mí me es más fácil comunicarme hablando. O sea, Mm, para mí es mucho más fácil grabar un video que, no sé, escribir Un correo extenso. o tener un blog y escribir de estadística. Entonces se me hizo muy, como que se me facilitó y desde ese momento, que creo que ese cambio fue como el 2021 hasta el ya. día de hoy, he sido muy constante de subir, de crear y subir contenido sin pausa todos estos años. Importante, claro, Entonces, mantener sí. siempre con contenido nuevo. Sí, más que contenido nuevo, es como ir encontrando nuevas formas de decir lo mismo. Ah, Sí, sí. Y lo otro que también ha sido clave para mí, porque intuitivamente no entendía también las redes sociales tienen sus reglas, formarme. mm, He dedicado mucho tiempo y recursos en aprender a entender cómo se comunica esto. O sea, claro. en un punto me di cuenta, si me quiero dedicar a esto de esta forma, o sea, para mí lo más cómodo y que me da más ganas de hacer es hacer otro curso de estadística y seguir aprendiendo más y más porque es lo que me gusta y lo que se me da más fácil. Esto otro es súper incómodo para mí, no lo entiendo tan bien, es como ser súper vulnerable también de que te pueden decir cosas, Claro. pero es como, bueno, si quiero que esto crezca, esa es Mm, la habilidad que necesito desarrollar. Entonces, ha sido clave igual mm. estudiarlo y aplicar lo que se aprende. Natalia, hay algo muy interesante en todo esto, ¿cierto? Porque ¿por qué te siguen? ¿Por qué te siguen las personas? Como una canción, ¿no? ¿Por qué te siguen las personas? ¿Qué crees tú? Como cuál es tu hipótesis de que el contenido que tú das llega como a tanta gente? Como que hay muchas personas que a lo mejor les gusta la estadística, pero no pueden tenerla en el aula y aprovechan estas plataformas. ¿Cómo será? ¿Cómo te explicas tú como que Mm. tanta gente vaya por ahí? A mí me sorprende.
todavía hasta el día de hoy. Me sorprende como que esto haya funcionado y que hay tantas personas que les gusta, porque al menos, no sé, yo cuando estaba en la universidad era como la única en, no sé, 500, 600 personas a la que esto le gustaba mucho. Entonces es como raro, pero sí, yo creo lo que me he dado cuenta, también con ya todos estos años trabajando con mucha gente de muchos países, de muchas disciplinas, es los que les comentaba al inicio de que yo he descubierto como un patrón, que hay como un tipo de persona y si uno se pone a pensar en su, no sé, en su oficina, en el curso, en tu colegio, en tu equipo de trabajo, siempre hay una persona que tiene esta cualidad de ser como más analítico, de que le gusta estudiar, de que le gusta entender las cosas y no, y quizás son como calladitos. De hecho, mis alumnos tienden a ser como bajo perfil porque a ellos les gusta estar en su oficina o en su lado estudiando, entendiendo las cosas. Yo los animo mucho siempre como salgan a presentar sus resultados, porque si están ahí callados, nadie va a saber que ustedes existen. Pero hay muchas personas con ese perfil y a esa persona que está ahí están en los hospitales, están en los campos, están en los colegios, están en las universidades, son personas a las que les interesa entender los problemas, proponer soluciones, y la estadística es una herramienta que para ellos es muy atractiva porque les sirve para eso. Y un punto que creo que también es muy importante, no es solo como, ah, esto me interesa, tiene que ver mucho con su identidad y con que el aprendizaje, el entender las cosas, en proponer, es parte también como de su autoestima, como que aprender estas cosas, entenderlas, les hace feliz. Entonces, a mí me gusta mucho mi trabajo también porque es como se acerca a la persona que realmente le interesa, no es como en la universidad que siempre como, oh, la profe estadística, sino que a Claro. ellos realmente les gusta y hay un disfrute y una alegría de tener al fin una herramienta que les va a permitir como cumplir ese rol un poco que ellos vinieron a hacer a este mundo. Sí, lo que comenta, yo, o sea, lo veo mucho en el aula también, como te comentábamos ahí fuera del aire. Nosotros hacemos clases de estadística, ingeniería estadística, y claro, hacemos clases a futuros profesionales en estadística. Ujú. Y claro, los formamos en análisis de datos y conocen un montón de herramientas y todo, pero me pasa mucho, en mi percepción como profesor, que nos cuesta enseñarle a cómo comunicar los resultados, Ujú. cómo divulgarlos, como que y siento que tampoco ellos le toman tanto el peso, ni nosotros hacemos que ellos le tomen tanto el peso a cómo comunicar los datos. Ya cuando están saliendo les decimos, ya, pero esto hay que presentarlo mejor, o sea, vaya a tener Sí. público que no es especialista en la materia, que lo único que quiere saber es cuál es tu conclusión, cuál es la Mm. respuesta que tú como analista le das. Y ahí siento que hay un desafío, que es algo, por ejemplo, que a mí me interesa mucho, que es el tema del data storytelling, que es cómo contar cuentos con datos Ujú. o de cómo hacer una buena visualización. Entonces, tú abordas ese tipo de cosas Sí. en tus redes. ¿Tienes así como algún secreto, alguna receta, algún tip que nos quieras dar? Sí, o sea, de hecho yo lo abordo mucho igual en contexto de clase y bueno, en las consultorías también. Uso una analogía como de que uno cuando hace un análisis estadístico está como construyendo una casita, un edificio. Las bases son esa pregunta que queremos responder y el techo de la casa es presentar tus resultados. Una casa sin techo se cae. No puedes dejar la casa sin techo. Entonces siempre hacemos el ejercicio de cuando hacemos análisis, casos de estudio, aprendemos una técnica, el último paso es como, ya, encontramos este resultado. ¿Qué harías tú en ese contexto para difundirlo? Y siempre es como, claro, quien está en el mundo académico piensa, voy a publicar un paper o voy a ir a un congreso. Digo, ya, pero si estás en tu trabajo. Un mail, por último, mándale a tu jefe, pues, ¿cachai? O a Claro. tus compañeros, o públicate hazte una foto o un puro texto en tus redes sociales, pero ahí creo que el punto central de eso es lo que la visión un poco que les comentaba al inicio, de nunca olvidarse que la estadística, la usamos en el contexto que yo la uso en consultoría, es para crear nuevo conocimiento y nueva información. Entonces, haces todo un trabajo de plantearte una pregunta, tener unos objetivos de cosas específicas que quieres llegar a saber,
levantas los datos, los preparas, los analizas, haces un gran trabajo y en el punto 4, como esta casita, generaste ese conocimiento. O sea, eso que no sabías en el punto 1, en el punto 4 tú ya lo sabes. Tú ya sabes por qué los trabajadores están yendo. Mm, Sabes cuál es no sé, la tasa de mortalidad de X. Ya sabes qué proporción de los caracoles se come el pájaro que está controlando la plaga. Esa información, si tú la dejas en tu computador, no va a generar ningún cambio en el mundo. Necesita que tú te animes a presentarlo, a conversarlo, etcétera. Entonces creo que cuando uno lo pone en esa perspectiva de que en el fondo el conocimiento, la información que generamos con la estadística realmente genera cambios y aportes, ahí esto se hace todavía como más atractivo y tiene sentido meterse en estos problemas. claro, Entonces yo igual hago mucho eso en redes sociales y también con las personas que trabajo, como contarles ejemplos de estudios en los que yo participo y lo que se generó gracias, uno, a haber generado esa información, pero también a presentarla. Por ejemplo, yo hago los análisis estadísticos de una fundación que ellos acompañan personas mayores para paliar la soledad social, que es una pandemia en la actualidad, la gente está muy sola y es un problema muy grande. Y ellos tienen una fundación y tienen como programas de acompañamiento, unos como intergeneracionales, como que conectan chicos jóvenes con personas mayores que pasen tiempo juntos u otros acompañamientos por teléfono, cosas así. Y ellos me gustan y me caen muy bien porque miden todo. Entonces usan instrumentos para medir antes, después, no sé, niveles de prejuicios en los jóvenes, niveles de soledad social, etcétera. Y hacen los análisis y generalmente siempre encontramos cambios significativos o un porcentaje importante de personas que están mejor. Y yo siempre les digo, si ese dato se queda en el informe que yo les mando, murió. Pero yo siempre les digo como, agarren ese dato porque es real, es un resultado del trabajo que ustedes hicieron durante un año y vamos a presentarlo y hace poco nos publicaron un artículo, qué bueno. a ellos van a congreso y lo más importante, ese dato se presenta en las negociaciones para volver a financiar los proyectos. Sí, Entonces es muy distinto ir a hablar con un donante o postular a un fondo regional o algo y decir, nosotros hacemos un trabajo muy bonito con las personas mayores, a que si tú vas con con el dato. tu P-valor significativo y tu 80% de personas que están mejor, Claro, tiene otro peso y a ellos efectivamente les ha permitido la continuidad de los proyectos. Bueno, y como eso, muchos ejemplos. Y eso es lo que yo trato de comunicar en las redes sociales. sí, Ah, así. justamente, esa era una de las preguntas que teníamos, como si bien se entiende absolutamente que mucho de lo que tu difusión en redes sociales tiene también que relacionarse con el producto que en el fondo tú vendes, ¿no? Eso obviamente tiene que ser así. Ujú. De fondo, ¿cuál es como el mensaje que a ti te gustaría, tu motivación, que te gustaría que quede en la gente en relación a la estadística, como, ¿cachai? Como la motivación más interior? ¿Cuál sería? Claro, como qué idea quiero que se quedan como con la estadística. Claro, claro. Yo creo que lo que les comentaba recién, ¿no? Como de verlo como herramienta. O sea, creo que eso es lo primero, como que no es la estadística por en sí misma. O sea, no es el software, no es la fórmula, no es el análisis en sí. Entonces yo siempre digo, yo no hago clases de, no sé, SPSS o DR, eso, que es lo que se suele como ofertar. Yo siempre digo como yo enseño a pensar con estadística, a pensar con datos, a tener esa forma como analítica, ordenada, estructurada de pensar. Y también, claro, es como comunicar porque muchas personas, a veces algunos o no saben que esto existe, o los que saben que esto existe, tuvieron una experiencia un poco traumática. Entonces, yo siempre que cuento a lo que me dedico, todos me miran así como, ¡ay! Sí pasa mucho eso que alguien te dice: "No, yo estudio estadística, doy clases oh, no, a mí me iba horrible en Sí, estadística el". siempre me dicen como me fue súper mal o de hecho tengo una tía abuela que tiene como 80 y tantos años y ella era matrona y me dice, Nati, cuando fui a la universidad fue el único ramo que me eché. Entonces muchas personas tuvieron como esa experiencia y se quedaron con esa idea, como Mm, la estadística es como fórmulas, algo matemático raro que no entendí y es como, no sé, nunca entendí para qué sirve
y un poco mi mensaje es como, bueno, yo te cuento para qué sirve y sirve para algo que es muy interesante, especialmente si tienes este perfil de ser una persona como analítica, que te gusta entender las cosas, que te gusta buscar respuestas para las preguntas que aún no tienen una respuesta, y verlo, ¿cierto? Transmitirlo como algo más, una, que es muy útil, es una herramienta que sirve muchísimo, que tiene un valor muy grande y que eso también es una parte importante de mi comunicación, que actualmente gracias a la tecnología hay formas de utilizarla más simples que quizás esa experiencia que tuvimos hace 10, 20, 30 años atrás. Y así en esa misma línea, que ¿hay algún mito de la estadística, si alguna frase que se usa mucho que tú quisieras derribar en este momento? Sí, bueno, la típica es como la estadística es para la gente de números. Mm. Es como, no, yo no soy de números, así que, de hecho, yo mi propuesta en la parte docente, como para quien quiere aprender estadística, yo digo, yo te enseño estadística sin que hagas ningún cálculo matemático y no programes ninguna línea de código. Entonces, como, ¿se puede? Y de hecho, me escriben de repente estadísticos o profesores de matemática y es como, ¿Es real? ¿se puede? Y yo sí, sí se puede. Llevo varios años haciéndolo, entonces se puede aprender y utilizar estadística sin ser de números y sin ir más lejos, que ese es como casos interesantes de aplicación de la estadística que a mí me han sorprendido historiadores del arte usando estadística. Mm, Gente que está haciendo doctorados en, claro, en historia del arte, en teorías sociológicas con artistas. He tenido varios, he trabajado con varias personas que nunca jamás vieron estadística. Me recuerdo el caso de Valesca, una estudiante de doctorado que es arquitecta. mm. Y los arquitectos no ven estadística, porque ellos tienen en su mente otras cosas como dimensiones, no sé, nunca vi estadística y se metió a un doctorado así como súper cuantitativo que instalaban sensores de temperatura, humedad y CO2 en todo Chile y era para ver como eficiencia térmica, pero era full datos. Y es como, me metí en esto y no Claro, tengo idea qué es explotó. una variable. Entonces, o sea, ella era como de números desde la arquitectura, pero se puede aprender y utilizar estadística siendo quizá que no eres de números Claro. o que nunca fue tu fuerte. Natalia, a propósito, yo creo va conectado esto, que tú dices como perfiles cualitativos y cuantitativos, y se puede hacer estadística sin esta fórmula. Entonces, preguntar como por el lado más feo, más negativo de las redes sociales, porque hay mucho ego en la estadística. Nosotros que trabajamos en estadística, Sí. pareciera que hay mucho ego, pareciera que alguien siempre tiene una solución mejor que la que uno podría proponer. No sé si te ha tocado eso en las redes sociales, como algún tipo de malos comentarios o ver un ego como algo tenso. Algo de hate. Eh, Sí, yo creo que uno cuando empieza a crear contenido siempre está el temor de recibir el hate, así como... Pero mira, afortunadamente tenemos muy poco hate. Yo creo que es porque como es un tema tan... es como muy de nicho. Y además yo dentro del nicho de los datos y la estadística estoy además como en un micro nicho porque es como que le enseño estadística o hago asesorías para gente que no es del mundo de los datos o que no está tan familiarizado. En general no recibimos, no tenemos mucho hate. Yo creo que como que para tener hate tienes que saber del tema para poder como decir algo y una persona que sabe de esto igual es una persona un poco más educada, entonces no caemos mucho en eso. Ahora, sí he visto, quizás sin caer en el hate, sí nos pasa que, sobre todo cuando yo hablo como de softwares, que llega ciertas personas a decir como, eso que tú enseñas está obsoleto. Ahora lo que es bueno es esto, como a dar su opinión experta. De hecho, a mí me da mucha risa y cuando necesitamos como que alguna publicación tenga muy harto alcance, digo como tiremos Algo de software. un video sobre eso como para que llegue esta gente a comentar y nos Y permita los llegar más viralicen. allá. Claro, O sea, entonces... ocupa el hate a tu favor. Sí, sí, totalmente. Porque además me sirve mucho para, o sea,
digan lo que quieran. En general no hay tanto así como falta de respeto, cosas así, pero sí esa actitud como, como de yo sé lo que es mejor y tú no. Pero me sirve mucho como para decir, o sea, sí, capto tu punto, pero yo hago esto por esto, esto y esto. Y entonces, claro, como que nos sirve a nuestro favor. Así que afortunadamente hasta ahora no hemos tenido como tan malas experiencias en ese sentido. Bueno, Súper. me Sí, alegro mucho. Y en esa, bueno, hemos hablado mucho sobre la consultoría, el trabajo que hace en docencia, pero todo esto, entiendo yo, está unido en un proyecto tuyo que se llama Estudio Variance. sí. Entonces, si nos gustaría o me gustaría, o nos gustaría que nos pudieras comentar un poquito de qué es Estudio Varianza, cómo nace y finalmente a qué se dedica, qué es lo que genera Estudio Varianza. Sí, bueno, Estudio Varianza es ya una organización, ¿cierto? Vamos para los 6 años. ¿Ok? Eh, Al principio, claro, era como yo haciendo asesorías, consultorías y clases, y en un punto fue como, de hecho fue cuando abrí las redes sociales, que fue, necesito que me conozca más gente y necesito un nombre, y en esa época me daba mucho miedo poner mi nombre, Claro. porque no sé, no cachaba nada. Ahora sí sé que es mucho mejor tener una marca con tu nombre, pero bueno, ya fue. Entonces nació en ese contexto, pero claro, ha ido creciendo. Formalmente somos una empresa acá constituida acá en Chile. Ya somos un equipo de 6, 7 personas que trabajamos como constantemente. ¿Cómo se conforma tu equipo? ¿Qué perfiles hay en tu equipo? Hay perfiles, somos todos independientes, Ya, trabajadores como independientes, como muy emprendedores que, claro, colaboran en Estudio Varianza y todos además tienen sus otros proyectos. Pero, claro, hay 2 personas que entraron al equipo hace poquito que sí tienen este perfil como más, ellas son más académicas, investigadoras, docentes, que está una profesora que trabaja conmigo, está Dania, que es la encargada de admisiones, y los otros perfiles, bueno, está Mario, que ella es como la genia detrás de las redes sociales. ah, Ella, llevamos 5 años trabajando juntas y su apoyo ha sido fundamental para que Estudio Varianza sea lo que es en las redes sociales. De hecho, yo le digo como, tú eres la jefa, ya dime qué tengo que hacer. Escribimos juntas los guiones, escribimos juntas tenemos una newsletter, y ella tiene un perfil muy como del cliente alumno de Estudio Varianza, una persona muy analítica, que le gusta mucho investigar, le gusta mucho la estadística, pero ella su expertise es el marketing. Y además hay 2 personas más como en operaciones, que gestionan las plataformas y cosas así. Y bueno, en Estudio Varianza ofrecemos como 2 servicios principalmente, uno de asesoría, consultoría. Trabajamos ahí a veces con algunas universidades, fundaciones, organismos públicos, que es donde nosotros, claro, nos pasan los datos, nosotros los analizamos y les entregamos los resultados. Y otra parte que también es bien fuerte, que es la parte docente. Entonces yo realizo mentorías grupales, una que es como que partimos desde cero o de -1, así como módulo cero, destraumatizarnos, así como no pasa nada, estamos en un lugar seguro, vamos a aprender, va a ser divertido. Y después una mentoría un poquito más avanzada, porque pasó que los que terminaban esto era como, que eran no, motivados. no puede terminar acá, profe, como queremos más. Sí. Entonces ya creamos otro programa un poquito más avanzado. Entonces son como las 2 áreas, y la presencia en redes sociales es desde el inicio y hasta el día de hoy es como parte de nuestra estrategia de comunicación, como para que esto siempre esté funcionando, siga creciendo. Uno necesita que el mundo sepa que tú existes. Entonces eso yo he aprendido que es muy importante, y lo conecto con lo que tú comentabas de los Sí. estudiantes, que es que la persona con este perfil que nos gusta estudiar, analizar, estamos cómodos Claro. en nuestro cubículo estudiando tranquilitos. Y esto de salir a decir lo que haces es como muy incómodo, pero yo me doy cuenta que en el fondo igual es parte de mi trabajo, o Mm, sea, y es lo que le comunico también a mis estudiantes. O sea, sí, una parte es analizar y ser muy prolijo en tu trabajo,
pero es parte también de lo que tú tienes que hacer, la difusión y la divulgación. Mm. Entonces, las redes sociales es lo que a nosotros nos permite llegar nuevamente a, o sea, siempre y continuamente a nuevas audiencias. Sí, ahí como que pienso mucho en mi historia porque, claro, yo, bueno, estudié estadística de siempre, toda mi formación es estadística, jamás estudié algo que no sea estadística. Y en algún momento, siempre mi trabajo fue de oficina, me imagino que el de Esteban igual, pero en algún momento yo me vi necesitado a tener que comunicar las cosas porque Mm, me ocurrió particularmente que me metí en el tema del COVID y justo se volvió contingente. Ya, bueno, tocó salir hasta en la tele y empezar a claro, hablar. Y ahí uno como que lo incorpora, pero siempre es como, por lo menos en mi caso, no era algo que tenía previsto, no era como que mi objetivo era divulgar, sino que finalmente pasó. Y ya me empezó a gustar, que consideré que era necesario. sí, Empezamos a hacer, y llegamos finalmente ahora que tenemos este podcast donde el objetivo también es ese, pues como sí. hacer la estadística más natural, que nos escuchen, no sé, estudiantes y nos digan, oye, en realidad esto que se está hablando está interesante, como que bajarle el nivel de dificultad, aterrizar los Sí. conceptos. Y que es Sí, necesario. O sea, es que yo ese punto de que, claro, me imagino en el contexto COVID, mm, es que esos resultados no podían no podía quedarse quedar guardado. había que Sí, comunicarlo. Y yo me gusta verlo así como que es parte de tu trabajo. Y si no te gusta o te incomoda, o sea, anda al psicólogo a ver tus traumas, por lo que quizás te da sí, ansiedad, y fórmate en temas de comunicación y empieza a hacer cosas porque es una de las cosas que tenemos que hacer. Y también creo que es importante ver el otro punto. O sea, sí, por un lado es como uno no sabe cómo hacerlo, no es tan cómodo, pero cuando lo haces normalmente tiene una repercusión tan positiva que después como que eso mismo, yo creo que es sí, lo que te ha pasado, sí, que ahí te das cuenta, no era tan difícil claro, y te empiezas también a convertir en un referente y eso a nosotros también nos gusta porque es como estoy súper bien preparado, he estudiado mucho, sé lo que estoy haciendo y cuando me animo a difundir mis resultados, a dar mi opinión, a mostrar lo que encontré, em, las personas se va volviendo un referente en el tema y las personas te escuchan a claro. la hora de tomar una decisión. Y eso no va a pasar si es que tú te quedas Eh, como en un rincón el- calladito. Natalia, se nos acabó el tiempo de la conversación, así que vamos a pasar a nuestro bloque de secciones. Nos quedaron en la pauta algunas preguntas pendientes, pero bueno, Para para otra, ¿qué le para vamos a otra. la hacer? segunda A entrevista. ver si al final podemos retomar esas preguntitas, pero Ujú. ahora vamos a ir con las secciones. Ya, Una de las vamos. secciones, como el ping-pong, pero acá se llama H0, H1, Me encantó el nombre cuando lo escuché, me reí mucho. donde tienes que elegir uno de los dos conceptos que vamos a dar. Ya, Y al final de la sección, tú puedes argumentar una de tus elecciones. Los vale. otros fueron elecciones nomás y vas a tener que vivir con eso. Ah, ok, ok. Entonces, el primer H0, H1 dice, claridad respecto a la muestra, claridad respecto al instrumento de medición. El instrumento de medición, ¿Consultoría o docencia? docencia, Asesorar gente con base estadística, asesorar gente sin base estadística. con base estadística. ¿SPSS o R? SPSS, Esta creo que ya la contestaste un poco. Difundir en redes sociales, congresos y seminarios. redes sociales. ¿Valdivia o Santiago? Valdivia. Administración pública o estadística. Estadística. ¿Solución más adecuada y compleja o solución menos adecuada pero entendible? Uy, esa está difícil. Había que poner una complicada. Sí. No, yo creo que más compleja. Más Sí. compleja pero adecuada. Adecuada, sí. ¿Y hay alguna que quieras justificar de tu respuesta? Eh, Bueno, la que siempre nos trae como estos casi haters, como siempre que hablo de los software, como R, CPCS, Python. Claro. Claro, yo en la parte docente enseño con SPSS. Una, porque el perfil al que hago clases son personas súper ocupadas.
aparte de ser súper estudioso, este perfil de persona a la que le interesa la estadística, normalmente tiene familia, está haciendo un posgrado y es deportista y voluntario en un refugio de gatos. Y aparte como que toma cursos de cosas, entonces yo siempre trato como de usar la tecnología a nuestro favor y siempre viendo como cuál es el software más sencillo que no tengamos que pasar tiempo tratando de entender cómo funciona, pero que podamos aprender los principios y los procedimientos de forma correcta. Entonces, SPSS a mí me permite eso. O sea, yo en 12 semanas cubro un programa que normalmente en la universidad, quizás usando otro software, te demoras un año. Y muchos de los que aprenden ahí, después yo les digo, bueno, ahora ya sabes todo, entiendes qué son las hipótesis, entiendes de qué va la estadística, y ellos después se van al software que usen, no sé, en su laboratorio o el que quieran utilizar. Entonces, para mí es como un plus y es lo que nos permite aprender estadística sin hacer ningún cálculo matemático y sin programar nada. Pero siempre aparecen ahí como, no, pero eso está obsoleto. Ahora lo que lo lleva es el software del momento. Y yo sí, sí, sí son herramientas. Seguro que en tu trabajo, tú que eres Juanito, que eres ingeniero, a ti te sirve R. Está súper bien, pero hay otros contextos. Y una duda muy cortita, en realidad, que yo estoy muy alejado del SPSS, pero el SPSS, hasta donde yo entiendo, es pagado. ¿Eso Sí. no te genera una dificultad al momento de enseñarlo, que el estudiante te diga, ah, pero esto tengo que pagarlo? No, porque IBM, que es la compañía, tiene un proveedor de licencias para profesores y estudiantes, Ya, que es legal, ¿no? Es de ellos. Y la licencia vale como $40 ya, para 2 computadores. ya, Entonces yo le digo, yo lo compro y lo pagan entre dos, si quieren, ya. y ya Y está. se lo Entonces, reparten y claro, entonces como, no sé, 20.000 pesos no es un bastante. precio, o sea, claro, no es un precio excesivo en relación al tiempo que te ahorra en el aprendizaje y en tener los resultados. Bueno, Entonces, ese es un capítulo completo, ¿no? Un software estadístico. Software pagado, sí, software libre. sí, sí. Bueno, y nuestra segunda sección se llama Tírate un dato, que es la sección donde nosotros invitamos a nuestro entrevistado a que nos cuente algo que ella encuentre interesante, algún dato que lo tenga así muy fresco, que diga esta cuestión, yo necesito decirla. Mm. Entonces es como un momento de soltar, de liberarse. No sé si Eh, tienes algún dato que nos puedas compartir. sí, quizás más que un dato, porque no tengo el dato, no he visto el estudio, pero algo sí que me llama, que no deja de llamarme la atención al conocer, ¿cierto? En Estudio Varianza vamos ya por más de 2.000 alumnos. Ujú. Es la calidad profesional, intelectual que hay en Latinoamérica. Es que a mí me sorprende porque uno desde Chile o desde su país como que tiene, no sé, como los estereotipos de cada país, como, Brasil, no sé, la samba. Pero Ellos bailan todo el día, nunca están calculando nada. claro, claro. Entonces este trabajo y estudio varianza y también el trabajo de difusión en redes sociales me ha permitido entrar en contacto con un talento humano o sea, tan talentoso, de tanta calidad en diferentes disciplinas, que yo digo, vuelvo a lo de que es importante que estas personas con tanto talento se animen a salir a hablar y mostrar lo que hacen, porque claro, quizás al ser como tan tímidos, quizás como sociedad no somos conscientes de la calidad humana, profesional que existe en nuestra región, en Chile y en todos los países. O sea, a mí me sorprende mucho gente que lleva formándose muchos años y que nadie les pide, por ejemplo, aprender estadística. Ellos, por decisión propia, deciden invertir tiempo, dinero en formarse para encontrar soluciones a enfermedades, mejores procesos para, no sé, generar alimentos en los cultivos. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que saber y que es clave como en el salto al desarrollo que tenemos que dar como región. Y es un poco igual en la misión de Estudio Varianza, de darle más herramientas a ese talento. ¿Qué es lo más lejos que ha llegado con Estudio Varianza en términos de nacionalidades? ¿Cuál es la nacionalidad más rara que te ha tocado? Tengo un alumno de Benín, De Benín, de eso, África. África. Yo pensé que estaba en Asia. De Iba a Benín, decir Asia. sí. Aimé, le tengo mucho cariño y él es súper aplicado, súper así, un tipo muy, muy bacán.
Tenéis Y que que, compartirle el capítulo a él para que nos vean en sí, Benín. sí, sí, aunque ya hablan francés, Ya. pero con los Le ponemos subtítulos. subtítulos francés ahora los Sí, capítulos. sí, pero África. Y también tuve una alumna de, ay, no me acuerdo el país, pero un país donde hablan portugués, en África también. Ella es doctora, una médico. Sí, eso a mí igual me sorprendió. Hijo, gracias redes sociales. Ya, Oye, dale se nomás. nos acabó el tiempo, así que agradecerte, Natalia, por la conversación. Estuvo muy, 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 muy interesante. El perfil que tienes es bien especial, ¿no? Entonces, Mm. por ahí la invitación y las ganas que viniera acá. Así que muy, muy contento. Muchas Tam- gracias por acompañarnos, Natalia. Muchas gracias. Y también aprovechar de dar gracias a la gente que le pone me gusta, que lo comparte. Y nos vemos en algún próximo capítulo de Parsimonia del Caos. No sé, ahí Felipe, si No sé, le quiero dejar ahí el espacio a Natalia, a ver si quiere decir algunas palabras de cierre antes Sí, de... no, solo darle las gracias, chicos, por la invitación. Estuvo muy entretenido. Y nada, animar a la gente que le interesa. Siempre todo nace así como un bichito a las personas que les gusta lo de los datos, les llama la atención, como sigan tirando de ese hilito, sigan buscando porque es un mundo muy bonito, que trae muchas satisfacciones, muchas alegrías también. Así que felicitaciones a ustedes también por esta iniciativa de difundir esta herramienta maravillosa. A ver si a nuestros espectadores, quienes nos escuchan, les queda como estas ganas de divulgar, de comunicar, y a ver si de este capítulo salen varios divulgadores científicos que nos vean por ahí. Sería bacán que les Sí. llegue ese mensajito. Así que nada, pues muchas gracias a todos por seguirnos, a todos que ven nuestros videos. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en YouTube, en Instagram, TikTok, todos lados, ahí con la parsimonia del caos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén bien. Chao, chao. chao. Chao.